Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5, verso 39. ¿Me ayuda a leerlo? Y dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a dejar que sea Dios quien hable a nuestras vidas. Cuando leemos el verso 39 de Juan capítulo 5, verso 39, el Señor Jesús dice: escudriñad las Escrituras. ¿Cómo dice enseguida? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero el verso 39 termina diciendo: ellas son las que dan testimonio de mí. Se lo voy a leer para que Dios vaya obrando en nuestros corazones y vayamos comprendiendo, o que el Señor nos revele su palabra. Y le voy a leer la misma porción en la traducción lenguaje actual. Y el verso 39 dice: ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado, porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar vida eterna. La palabra de Dios es algo bien especial y a mí me gusta siempre ir despacio, no me gusta ir apresurado. Y el Señor dice en la versión Reina Valera, dice: vosotros escudriñad las Escrituras porque en ella os parecéis que tienen vida, la vida eterna. Y por supuesto recordemos, si nosotros vamos a la Escritura, recordemos que en el Sermón del Monte el Señor empieza a hablar de las bienaventuranzas, pero a medida que va Él hablando de las bienaventuranzas, llega el momento donde el Señor en el verso 17 del capítulo 5 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, sino he venido para cumplir la ley. Y eso es algo hermoso, porque el Señor le dice: ustedes escudriñan, ustedes estudian la Biblia, y estudian la Biblia pensando, creyendo que en ella está la vida eterna. Pero me gusta lo que dice la Reina Valera, dice: pero ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, hay algo bien precioso que el Señor me mostraba y me enseñaba, que muchas veces podemos tener mucho conocimiento de la palabra del Señor, y no estoy diciendo que sea malo. Es más, debemos tener conocimiento de la palabra del Señor. El problema es cuando de pronto vemos que el Señor está diciendo, una vez más leamos el verso 39. ¿Qué dice el verso 39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Oiga bien, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parecéis que en ella tenéis la vida eterna, pero agrega: ellas son las que dan testimonio de mí.
¿Qué es lo que está diciendo? Que no está en la letra la vida eterna, sino la vida eterna está en el mismo Dios. Y hay algo hermoso que le digo que Dios ministraba mi vida de una manera muy especial. Porque cuando el Señor Jesús viene a esta tierra, desciende de su trono de gloria, se hace semejante a los hombres, porque no había ni un hombre que pudiera cumplir con la ley. Ni un hombre pudo cumplir con la ley. Sean profetas, sean ustedes, vaya la escritura, pero si la escritura dice que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que no importa sea Moisés, no importa que sea Abraham, que no importa de pronto que fuera Jeremías, siempre estaban faltos, porque nadie podía cumplir con la ley, porque la gente, y más todavía después de que el Señor pone el mandamiento o los mandamientos, la gente empezó a interpretar la palabra para que de pronto al estudiarla y decían y ponían las normas que de pronto interpretaban de acuerdo y les ponían en el corazón que haciendo tantas cosas de pronto podían ser salvos. Pero la escritura dice claramente: ellas son las que dan testimonio de mí, como diciendo, el único que puede perdonar el pecado del ser humano no es la palabra esta, sino es el mismo Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y esto es algo hermoso, porque desde el momento que Jesús empieza su ministerio, usted va a Juan capítulo 4 y el verso, Mateo capítulo 4 verso 17. Es más, vamos ahí. Y cuando vamos a Mateo capítulo 4 verso 17, el Señor empieza su ministerio en esta tierra. ¿Ya lo tiene? Desde entonces, dice ahí, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, Jesús empieza su ministerio, y cuando empieza su ministerio empieza a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empezó a hacer esto porque de pronto Juan el Bautista ya lo habían tomado preso, ya había preparado el camino del Señor. Pero me gusta lo que dice el Señor cuando está dando la enseñanza de cómo se tiene que interpretar la palabra del Señor. Vamos adelantito, Mateo capítulo 5 y verso 17. Y mire lo que dice el verso 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar. ¿Qué dice allí enseguida? Oiga bien, sino ¿para qué? Cumplir. Y luego el verso 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y luego el verso 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y luego dice: mas cualquiera que los haga y los enseñe,
este será llamado grande en el reino de los cielos. Y humanamente no hay un hombre que pueda cumplir. Y lo que pasaba en el tiempo que vino Jesús es que eran los líderes enseñando la palabra. Y la Escritura dice que ponían cargas sobre el pueblo. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Que escudriñaban las Escrituras. Y de acuerdo a lo que escudriñaban, venían y lo establecían, venían y lo ponían sobre el pueblo. Pero el Señor le decía a usted, ellos no son capaces ni siquiera de mover un dedo. Eran buenos de pronto para tomar la palabra y ponérselas ahí como carga, y siempre con la interpretación de que en ellas estaba la vida eterna. Pero el Señor dice, ellas, o sea, la palabra de Dios, son las que dan testimonio de mí. Y eso es algo hermoso, porque el Señor empezó a caminar sobre esta tierra y empezó a hacer cosas maravillosas. Sanaba a los enfermos, reprendía a los demonios, echaba fuera toda dolencia, cosa que no sucedía con el pueblo porque estaban más ocupados en tratar de querer cumplir ciertas cosas que no era Dios, sino era la interpretación del hombre de la palabra del Señor, para que de pronto los hombres, por medio de poder hacer cumplir lo que los líderes decían, estaban pensando que con eso tenían la vida eterna. Pero el Señor viene y queda claro, dice, vosotros escudriñad las Escrituras porque en ellas os parecéis que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso es algo hermoso, porque cuando vamos a la palabra del Señor y vamos a Juan capítulo 3, vamos a encontrarnos que un hombre, Nicodemo, viene de noche. Y cuando viene de noche al Señor, era uno de los principales entre los judíos. Y viene y le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque las obras que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. Y de entrada estaba identificando Nicodemo que había algo más que Jesús tenía, y que tenía que estar Dios con él para que aquellas obras se llevaran a cabo. Pero es que estaba ahí el mismo Dios de los cielos. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que hace muchos años, cuando yo empezaba a predicar, a abrir servicios, hubo un tiempo de que yo tomé la palabra del Señor. Yo creo que todos nos sabemos ese texto de memoria: mi casa y yo serviremos al Señor. Y yo tomé esta escritura literalmente.
Y cuando digo la tomé literalmente, yo quería forzar a mi esposa, a mis hijos, a toda mi familia, a que de pronto vivieran una vida como yo la estaba teniendo con el Señor. ¿Y cómo no vamos a querer que nuestra familia le sirva al Señor? Nada más que nosotros torcemos la palabra. No sé si me está comprendiendo. Yo me recuerdo que esa cita bíblica, cómo resonaba en mi mente: mi casa y yo serviremos al Señor. Y cuando andaba trabajando como era chofer de una compañía, de pronto me enviaban a dejar un entrego cerca de la casa. ¿Y sabe lo que hacía? Yo llegaba a mi casa sin avisar. Y cuando llegaba a mi casa, el propósito era de pronto descubrir qué es lo que estaba haciendo mi esposa. Y muchas veces la encontré con la televisión prendida. Cómo me molestaba aquello. Me enojaba y le apagaba la tele, la exhortaba, pero ahí no era Dios. Era yo tomando la palabra, era yo escudriñando la Escritura. No sé si me están comprendiendo. Y queriendo forzar que por esos actos de pronto ellos puedan venir al Señor, ellos puedan recibir algo. Y no es así, porque es un trato personal entre Dios y uno. Dios es el único que puede cambiar. Y muchas veces hacía esto y le decía a mi esposa: la palabra dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Y no le permitía. Algunas veces llegaba a la casa, había visita, y si la visita estaba viendo la televisión, a mí no me importaba que fuera visita. Yo llegaba y apagaba la televisora. Me molestaba, me enojaba. Cómo comete uno errores cuando de pronto tenemos conocimiento, pero empezamos nosotros a querer dominar y controlar en base al conocimiento que tenemos, y se nos olvida que el único que puede cambiar es Dios. Y el Señor le dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parecéis que tenéis la vida eterna. Pero ¿qué sigue diciendo? Ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que les estaba diciendo, ellas les hablan quién es el que les da la vida eterna. Y era un plan perfecto que el Señor trazó para el ser humano. Y hay algo hermoso que cuando nosotros leemos la palabra y Dios nos muestra, Dios nos enseña, hay muchas cosas que Dios va a ir tratando con nuestras vidas. Yo quiero que comprendemos lo que dice Juan capítulo 5 verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parecéis que tenéis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y yo quiero que leamos, por favor, vaya a 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. Y mira cómo empieza diciendo el verso 1 del capítulo 3. ¿Lo tenemos? 2 de Corintios capítulo 3 verso 1. ¿Cómo dice?
comenzamos otra vez. ¿Qué dice enseguida? A recomendarnos a nosotros mismos. Esto es una pregunta. Y el apóstol Pablo le está preguntando a la iglesia que está en Corintios. Y dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Empieza con esta pregunta. ¿Qué más sigue diciendo la Escritura? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Miren, vamos al contexto de lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Para empezar, cuando empieza a escribir la primera carta, el Señor les dice por medio del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en el verso 10 del capítulo 1, algo muy precioso, que el Señor le dice a la iglesia por medio del apóstol Pablo. Y lo que le dice es: os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros contienda. Vaya, por favor, porque se lo estoy diciendo y no voy a hacer que le cambie algo por ahí, se lo estoy diciendo nada más de memoria. Pero leámoslo. ¿Ya lo tiene? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo quiero que ponga atención a lo que el Señor le está diciendo al apóstol Pablo en su corazón que le escriba. Pero esto es debido a lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Y el Señor le dice por medio del apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos. Y eso es algo hermoso. ¿Se acuerda que dice el verso 1 del capítulo 3 de Segunda de Corintios? Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Pero acuérdese, la base de pronto es que el Señor le dice a aquellos hombres: escudriñad las Escrituras, porque en ellas parecéis que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando el Señor usa al apóstol Pablo para hablar a la iglesia de los Corintios, dice: comenzamos otra vez a recomendarnos otra vez a nosotros mismos. ¿Qué les estaba diciendo? Que hubo un tiempo donde habían creído en Cristo Jesús, y al creer en Cristo Jesús anduvieron de pronto conforme a lo que Dios estaba poniendo en el corazón de aquellos, a vivir una vida piadosa, agradable al Señor. Pero estaban empezando ya no a recomendar a Cristo, estaban empezando a recomendarse a sí mismos. Y cuando uno se empieza a recomendarse a sí mismo, nos salimos de lo que es la voluntad de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas.
y empezamos a actuar como conocedores de la palabra de Dios. Y al actuar como conocedores, empezamos a querer dominar, controlar usando la palabra de Dios. Y hay algo hermoso, que en el tiempo que tengo caminando en el Señor, Dios me ha enseñado que la palabra de Dios es para mí primero. Que a quien va a hablar es a mi vida. Y que hay áreas donde Dios va a hablar, y al hablar es dejarlo venir a nuestro corazón para que nosotros demos testimonio del que está dentro de nosotros. ¿Sí se acuerda que Juan capítulo 5 verso 30 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parecéis que en ellas tenéis la vida eterna? Pero dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que el que da la vida eterna no es el mucho conocimiento que en ese tiempo tenían las personas del Señor, y prueba de ello es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y mire, digo prueba de ello lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque Pablo allá en Filipenses capítulo 3 verso 7 y verso 8 dice que todo lo tiene por basura por ganar a Cristo. Pero cuando está hablando esto, el verso 3, Filipenses capítulo 3, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, él empieza a hablar y decir: en cuanto a la carne, yo tengo más de qué jactarme, circuncidado al 8º día. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Era conocedor de la palabra, y no solamente era conocedor, sino que también la aplicaba para su vida, pero vivía una vida vacía sin Cristo, porque tenía Cristo, porque tenía la palabra, pero no tenía el Señor en su corazón. Y no se trata de tener tanto conocimiento, se trata de abrir el corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Él venga a morar en nuestro corazón, y que al morar dentro, Él empiece a vivir nuestra vida. Y al vivir nuestra vida, ya nosotros no vamos a hacer lo que nosotros queramos, sino lo que Dios dice que hagamos. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que de pronto se habían apartado de la voluntad de Dios y empezaban a hacer las cosas a su manera de ellos y no a la manera de Dios. No sé si me está comprendiendo. ¿Sí me está comprendiendo? Y al hacerlas a su manera, podemos hablar en el nombre del Señor, pero si las hacemos a nuestra manera, hay algo mal. Porque lo primero que tenemos que hacer es permitirle que Cristo viva nuestra vida. Y a mí me gusta lo que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia allí en Corintios, verso 2 del capítulo 3 de segunda de Corintios. Mire lo que dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Acuérdese que el Señor le dice a aquellos hombres: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parecéis que tenéis la vida eterna. Pero no era de pronto en el mucho conocimiento
de las Escrituras, porque estaban siendo malas interpretadas. Lo que el Señor dice, que las Escrituras lo llevan a Él, para que el hombre pueda tener una relación personal. Y el apóstol Pablo, con otras palabras, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, yo creo que con un nudo en la garganta le decía a la iglesia, al ver su comportamiento, al ver sus acciones, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tienen necesidad, como algunos, de cartas de recomendación? Hablaban del Señor, pero lo que la gente veía en ellos, ya no veían a Dios. No sé si me estás comprendiendo. Ya no veían al Señor. Veían sus, de pronto, caprichos. Veían sus intenciones, sus comodidades. Ya se estaban recomendando. Pero Pablo le dice, vuestras cartas sois vosotros, como diciendo, ustedes son cartas leídas por todos los hombres. Ya no está la palabra impresa en un papel. Ahora la palabra está dentro de ustedes. Eso es algo hermoso, porque la Escritura lo dice, es parte de lo que era el Nuevo Testamento, era parte de lo que era el nuevo pacto que el Señor está anunciando desde Jeremías. Porque los hombres habían invalidado el pacto del Señor, dice el verso 32 de Jeremías 31, porque ustedes invalidaron mi pacto, por eso voy a hacer un nuevo pacto con los hombres. Y el pacto consistía en que Él iba a ser el Dios de los hombres, nada más, no cambia. Y yo digo que cuando Pablo estaba escribiendo, le ha haber dolido en el corazón cuando dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Ya no estaba viendo Pablo a Cristo en el corazón de ellos, estaba viendo intereses de grupos. Y Pablo se vio envuelto en esos intereses de esos grupos. Le digo que se vio envuelto porque salió su nombre a relucir ahí. En el verso 11, verso 12 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Unos decían que Pablo, y aparecía en primer lugar el nombre de Pablo. Otros de Cefas. Pero allá aparecía el nombre de Pablo. Y Pablo en el capítulo 2, el verso 1, cuando está escribiendo a la iglesia, le dice, cuando fui a vosotros a anunciarles el testimonio de Dios, me propuse, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, me propuse no saber otra cosa entre nosotros, sino a Cristo y a este crucificado. En otras palabras, cuando Pablo llegó, no había razón para que los hombres de pronto estuvieran diciendo, Pablo es mejor que los demás. Porque Pablo no llegó presentándose a él. Pablo llegó presentando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Era una carta leída por todo
todos los hombres y daba testimonio que el Señor moraba en él. Y mira qué precioso, Juan 5:39, que dice: vosotros escudriñad las Escrituras, o escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parecéis que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, son las que hablan de mí. Y qué tremendo que ya acá en 2 de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, les dice a los hombres: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Qué tremendo. No estaban viviendo una vida agradable a Dios. Y Pablo les dice, y yo creo que con dolor en el corazón, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación. Y el verso dice: vuestra carta sois vosotros. Es algo muy especial. Pero hay algo bien especial que Pablo les dice: nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones. ¿Cómo dice ahí enseguida? Conocidas y leídas por todos los hombres. Y no es que traían un letrero de la palabra del Señor, sino que su comportamiento, su caminar, su accionar no era del hombre que habían conocido antes entre ellos mismos. Habían sido transformados, habían sido cambiados, y la gente podía darse cuenta que en esos corazones había un Dios grande que los había cambiado y los había transformado. Es algo precioso. Ojalá que me entiendas, hermano, hermana. Es como que el Señor nos habla a nosotros y nos dice: dejen de estarse recomendando ustedes, permitan que los demás vean en ustedes que yo vivo, que soy real y que tengo poder para cambiar y transformar al ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ser una iglesia que la gente se dé cuenta que aquí dentro de nuestro corazón vive alguien que es poderoso para cambiar, para transformar la vida del ser humano. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. No sé si me estás comprendiendo. Es algo tan especial que el apóstol Pablo les dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué dice el verso 3? Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Qué tremendo. Hoy
Esta palabra nos da testimonio a nosotros de Dios. Pero nosotros debemos dar testimonio de que Dios es real. No por lo que de pronto digamos, sino por lo que la gente lea en nosotros. ¿Sí me está comprendiendo? Y la gente tiene que darse cuenta que hay un Dios poderoso, que hace milagros, que cambia, que perdona. No importa qué tan grande hayan sido sus pecados, Cristo tiene poder para perdonar el pecado del ser humano. Esto es algo hermoso, porque el Señor le dice por medio de Juan a aquellos hombres: vosotros escudriñad las Escrituras, porque en ellos parecéis que tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Pero esto no era algo nuevo. Quiero que por favor vaya a Jeremías capítulo 31, verso 33, y que podamos darnos cuenta lo que la misma palabra del Señor venía diciendo. Jeremías capítulo 31 y verso 33. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué dice ahí enseguida? Daré mi ley en su mente. ¿Qué más sigue diciendo? Y la escribiré en su corazón. El pueblo de Israel tenía la ley en la mente, pero no estaba escrita en el corazón. Pero hay algo hermoso, que para llevar a cabo este pacto, como no había ni un hombre que pudiera cumplir con la ley, era el mismo Dios que tenía que tomar forma de hombre, humillarse a sí mismo hasta lo sumo para poder llevar a cabo ese pacto, para venir y poner su palabra no solamente en nuestra mente, que llegue a lo profundo del corazón. No sé si me estás comprendiendo. Y cuando llega la palabra a lo profundo del corazón, el hombre empieza a hacer las cosas no porque le digan que tiene que hacerlas. Empieza a hacer las cosas porque está agradecido con Dios. Y se empieza a mover algo en él, el Espíritu de Dios, que lo hace vivir una vida piadosa, agradable a Dios. Y el apóstol Pablo dice: comenzamos otra vez a recomendarnos, como que estaban regresando a los rudimentos, de la vida que tenían antes, de religiosidad, de conocimiento, de palabra, nada más. ¿Dónde? Aquí en nuestra mente. Pero no se trata de que la palabra llegue a nuestra mente, se trata que venga el mismo Dios a nuestro corazón y empezar a movernos conforme a la voluntad de Dios y no conforme al parecer del ser humano. Esto es algo precioso. Miren,
El verso 33, ¿verdad que está diciendo? Desde antes está diciendo esto. Voy a poner mi ley, pero no como lo hice con ellos, porque a ellos les puse mi ley en su pensamiento y eran buenos conocedores de la palabra, pero el Señor les decía sepulcros blanqueados, porque estaban vacíos, tenían mucho conocimiento, hablaban de Dios, pero no tenían a Dios allá adentro. Mira, el apóstol Pablo decía conocer a Dios, pero su corazón estaba lleno de odio, no era capaz de perdonar, iba mucho más allá, porque iba tramando asesinar, quitarle la vida a los que creían en Jesús. ¿De qué servía? Tenía mucho conocimiento, pero estaba nada más en el intelecto. Había escudriñado la palabra, era buen conocedor, pero nada más estaba en la mente. No pudo descubrir sino hasta cuando iba rumbo a Damasco que el Señor lo detiene. Y cuando lo detiene, él pregunta: ¿quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero a partir de ahí, su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Conoció al Dios que hablaba en las Escrituras. Y no solamente lo conoció, ya tenía la palabra, pero a partir de ese día Cristo vino al corazón de Pablo y toda su vida cambió. Se fue el odio, se fue el rencor, se fueron todas aquellas cosas y empezó a reflejar el amor del Señor Jesús. Eso es algo hermoso. Es algo preciosa la palabra del Señor. Comenzamos otra vez, el apóstol Pablo le decía, a recomendarnos a nosotros mismos. Lo que estaba haciendo, los estaba regresando al pacto del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y que por medio de poner nuestra fe y nuestra confianza en aquel que hizo ese sacrificio, y que por medio de ese sacrificio somos aceptos delante de Él. Y eso es algo hermoso. Y llena mi corazón que el verso 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 34: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conocer al Señor. Porque precisamente es lo que estaban haciendo cuando escudriñaban la palabra del Señor. No sé si me está comprendiendo, pero era lo que hacían, queriendo dar a conocer al Señor. Hablaban del Señor, pero no le conocían, no le tenían dentro de su corazón. Y el Señor dice: ya no van a enseñar ninguno a su prójimo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conocer al Señor, porque todos
me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué precioso. El Señor venía anunciando aquello, y cuando leemos en 2 de Corintios, vamos ahí ya para ir culminando. 2 de Corintios, una vez más, capítulo 13. Verso 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos los hombres. Mira qué hermoso, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, como era antes, sino en tablas de carne del corazón. Ahora la gente debe darse cuenta que hay un Dios todopoderoso, no tanto por lo que le podamos decir a la gente, sino por lo que ellos van a leer en nosotros. Deben darse cuenta que hay un Dios poderoso y grande, que cuando alguien esté pasando una necesidad, ellos puedan darse cuenta que hay un Dios grande y poderoso, que es hacedor de maravillas. Y qué hermoso sería que cuando alguien está en necesidad, acuda a uno, no porque seamos nosotros, sino porque ven en nosotros esperanza, sino porque ven en nosotros que Dios está en nosotros. Así como aquel hombre cuando estaba a la puerta del templo, que lo traían todos los días, y Pedro y Juan entraron. Aquel hombre fijó su mirada en ellos y les pidió una limosna, y ellos le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo. Y extendiendo su mano, lo asió de su brazo, y al momento, dice la palabra, los tobillos y los pies de aquel hombre fueron enderezados, y se puso en pie y entró al templo glorificando al nombre del Señor. Qué hermoso. Y eso es lo que necesitamos como iglesia, que la gente se dé cuenta que Dios es grande y poderoso, pero no tanto por lo que puedan leer, sino por lo que el Señor muestre a través de nosotros. Ponte de pie, hermano, hermana, y vamos a darle gracias a Dios. Señor,